Sobre asuntos, desde luego, económicos y financieros, pero después de darle la bienvenida a mi querido Gustavo Almaraz, quien es analista político, experto en temas de cabildo y mucho más. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto. Bien, ¿y tú? Bien. Gracias, como siempre. Hoy un tema importantísimo el que traes sobre la mesa, ¿no? El tema de seguridad interior. Creo que el auditorio merece un poco que se le explique de qué trata el asunto y qué es lo que se está tratando de regular. Al final del día, creo que se ha vuelto una costumbre, Gaby, ver a las Fuerzas Armadas en la calle, al ejército en la calle, y ya son varios años que tenemos esta dinámica en donde no tiene la mejor regulación o no tiene una regulación para estar en las calles, pero ya se ha vuelto una costumbre verlos ahí. Comentarte cuál es el principal objetivo de nuestras Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Fuerza Aérea, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su principal objetivo? Pues salvaguardar la integridad de la nación, la independencia, la soberanía nacional, y me parece que en una labor heroica que han estado haciendo, pues se les ha dado una tarea distinta a la cual se marca en nuestra Constitución. La razón principal por la que eso sucede es porque no hemos sido capaces, como Estado mexicano, de generar policías municipales, estatales y federales con la confianza que tienen nuestras Fuerzas Armadas, lo cual me parece importante que ese tema avance. De lo contrario, vamos a seguir estando en esta discusión. Hoy en el Congreso se está buscando darle un marco jurídico para la actuación de las Fuerzas Armadas y no se llegan a ciertos acuerdos, lo cual me parece que sí es urgente. Es decir, como ya estamos acostumbrados a la dinámica y ya sucede aún y sin el marco institucional, el Congreso me parece no ha caminado de manera más rápida. Y creo que ya se pronunció incluso el general Salvador Cienfuegos, quien lo dijo: a ver, si quieren que salgamos a apoyar, ustedes nos tienen que apoyar legislativamente hablando, porque si no luego se nos acusa de que hay violaciones a los derechos humanos, hay escándalos que incluso merman la confianza, que es una de las instituciones que tiene más credibilidad en nuestro país, donde la gente se apoya mucho mejor. Entonces, denos las herramientas y, como tú dices, está ahí en un estira y afloje. Y esa es la razón por la que se han apoyado en este tema, sobre todo en la parte de narcotráfico, pero sí urge, y fue, me parece, el año pasado cuando los diferentes generales señalaron la necesidad de tener un marco jurídico. Ahora, ¿cuál es la parte importante o cuáles son los temas o algunos de los temas por los cuales esto no ha avanzado, ¿no? Entonces hay que tratar de distinguir cuál es el límite que se le va a dar a la regulación de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el uso de la fuerza o el uso legítimo de la fuerza. Algunas asociaciones creen que la definición es demasiado ambigua y que simplemente va a poder utilizar la fuerza en este marco de legitimidad en una manera desproporcionada en contra de algunos actos, ya sea para repeler o ya sea pensando que iba a haber un ataque. Entonces, o contra civiles, que luego esa es la acusación que se hace. Así es. Las Fuerzas Armadas tienen, como ustedes saben, una regulación específica en términos incluso de sus tribunales, ¿no? Entonces, hoy se tiene que normar esa parte, ¿no? Que eso también es bien importante. O sea, los crímenes contra civiles o la violación a derechos humanos de civiles cometidas por el ejército, ¿dónde se deben juzgar? ¿Cómo se juzgan? Exacto, en un tribunal civil o en un tribunal militar. Así ¿no? es. Esas Entonces era parte de la preguntas. discusión, claro. ¿Hasta dónde puede llegar la intervención en comunicaciones respecto al tema de Fuerzas Armadas? Es decir, si hay una serie de cosas importantes, Gaby, que se tienen que ya legislar. Está la discusión en el Congreso, hay varias iniciativas bastante integrales. Me parece que también hay algunos municipios y gobernadores que no quieren soltar esa fuerza, esa coordinación. Es una discusión bastante compleja, pero lo que sí hay una conclusión importante es: hoy tienes al ejército en las calles, ya se ha vuelto una realidad y una costumbre, y por otro lado no tienes el marco jurídico. Y como los tienes en las calles, y ya sucede con toda y la violación al marco jurídico existente o no, por eso no corre la prisa. Sin embargo, me parece que es importante que ya las Fuerzas Armadas tengan una regulación para su actuación. A eso se refiere el tema de ley de seguridad interior y qué es lo que se está discutiendo en el Congreso. Porque se dice, se habla, pero no se explica de qué se trata este tema de seguridad interior. Fíjate qué importante lo que estás diciendo. Bueno, no hay urgencia porque como están en las calles, como escuchamos que el hoy gobernador de Veracruz, Miguel Gallo, se acaba de decir que piden que vaya el ejército al Estado y va el ejército. Entonces, bueno, pues mientras ahí tenemos margen para negociar, pero cuando la línea que divide lo que debe hacer el ejército no es una línea que no está marcada. Y es que está claro su papel, y es claro su rol, y está marcado en la Constitución, y está claro que no es lo que tiene que estar haciendo. No tiene ellos facultades de patrullar
patrullaje, de andar en la persecución de delitos, y entonces para eso se le tiene que dar un marco mucho mayor, claro, y para darle esa claridad, ¿no? Ellos tienen un rol importante en un país, que es la soberanía, salvaguardar esa parte, las líneas, los mares, etcétera, etcétera. Sí, incluso la instancia de seguridad que tiene el país. Incluso la actuación en ciertos desastres naturales, pero esta parte de patrullaje, de hacer acciones policíacas, así es, no le toca. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Gustavo. Te vemos Gaby. el próximo viernes. Sí, claro. Bien y de buenas, por supuesto. Sí, claro. Muchas gracias a mi Gracias querido a ti. Gustavo Almaraz. Bueno, pues ahí la explicación de todo esto que se discute de la Ley de Seguridad Interior.